pero necesito el PowerPoint viejo. Ahí va. Hay otro cambio para mí que está ocurriendo de una manera mucho más lenta, pero sin pausa, que es un cambio respecto a dónde se ejercía la tarea del periodista. Y en esto yo soy un ejemplo viviente que voy a tratar de explicar las implicancias que tiene esto para el periodismo. Antiguamente, y obviamente que puede ser una imagen perfecta de hoy, yo no estoy diciendo que esto no sea así, el periodista trabajaba en este escenario. Esto es una redacción en la que los periodistas estaban buscando sus historias, confirmando sus noticias, hablando con sus fuentes y compartiendo con otros colegas respecto a esa tarea. Hasta intercambio de información, algún teléfono, alguna dirección. Discutiendo, y en esa discusión es que iban surgiendo las historias. Esto es, el periodismo es una tarea individual, pero tiene un componente de equipo extremadamente importante. Sin embargo, esto está cambiando. Los expertos están advirtiendo cómo están aumentando, yo creo que es por un tema también de costos, cada vez más los periodistas freelance, los emprendedores periodísticos, las cooperativas, las pequeñas cooperativas de periodistas, que lo que está haciendo es descentralizar esta tarea. Pero esto tenía un enorme efecto en el propio trabajo periodístico. Insisto, esto es un cambio lento, pero es algo que ya en la propia industria se está viendo, le están llamando la desinstitucionalización del periodismo. Es decir, estamos perdiendo esta institución que hasta ahora fue muy clave. Y esto hace que nos podamos preguntar, bueno, ¿qué efectos puede tener esto en la provisión de noticias, en la producción de noticias, en ese trabajo en equipo? A mí me pasa, les cuento que yo, desde que estoy acá, bueno, soy el corresponsal del diario El Observador, pero además ahora soy el editor, el coordinador de un suplemento que se llama Mundo sobre temas internacionales. O sea que tengo un cargo de responsabilidad como periodista y la ejerzo desde acá. Y aunque uno tiene toda la tecnología, no es lo mismo. El feedback que puede tener hablando con la persona mano a mano, tiene una duda, uno manda un correo y después demoran en responderle porque la tarea inmediata, que capaz que no es la más importante, pero tapa lo importante. Y a veces en esa tarea cotidiana del periodista no tenemos presente la tecnología. Y en ese sentido yo me doy cuenta que he perdido enormemente. O sea, me ha permitido trabajar, pero ese contacto con los colegas, uno tiene una duda, lo he perdido enormemente. Entonces, las preguntas que se están haciendo hoy en la industria son preguntas de este tipo. ¿Cómo esto está alterando la práctica del periodismo en su conjunto? ¿Qué consecuencias tiene este asunto en el periodismo? ¿Cómo se produce entonces la innovación en estos entornos no institucionales? Es decir, insisto, en mi caso, yo hago una tarea de editor y de coordinador de un suplemento desde la soledad absoluta. Y eso tiene implicancias enormes, dado que aparte mi experiencia de trabajo en equipo es insustituible por todo el valor que uno tiene. Hablo con otro colega, uno dice, oye, escuché de mañana en la radio tal cosa, ¿cómo lo ves? Ah, yo escuché otra. Eso que se da en la dinámica de todos los días para los que trabajamos en los medios, se pierde, y desde mi punto de vista, y estoy adelantando, sí, en esto, una visión negativa, creo que pierde el periodismo. Porque el periodismo tiene un elemento grupal que es extremadamente importante a la hora de planificar historias, a la hora de buscar diferentes ángulos, etc. Y esto sí realmente que me preocupa. Hay algunas preocupaciones un poco más inquietantes, como la última, si esto afecta a la ética, porque evidentemente cuando uno está en un colectivo y le cuenta a su jefe que hizo determinada cosa, bueno, eso no lo podemos hacer. En fin, se da toda una dinámica de discusión que también tiene que ver con lo ético. Muchos de ustedes habrán escuchado, y yo se los digo a mis estudiantes, la formación universitaria en periodismo es muy importante. Creo que es algo que tenemos que valorar, pero trabajar en una redacción es insustituible. Yo diría, trabajar en un medio después de haber pasado por una universidad es como hacer una maestría, porque es encontrarse en la práctica con esos problemas que uno vio en la teoría y ver cómo los resuelve. Y cada asunto se resuelve según esa particularidad. Por eso el trabajo en equipo es tan importante y por eso hay algunos que creen que eso se resiente. Es decir, cuando yo planteo el informe de etapa del suplemento, y lo hablo directamente con el editor jefe, no lo converso con nadie más, porque no hacemos conferencias como a mí me gustaría, más plural, no, porque la gente prioriza otras cosas y no esto, y bueno, y mientras funcione,
seguimos así. Pero creo que pierde. Pierde el periodista trabajando aislado y también pierde el medio, que pierde eso que maravillosamente García Márquez hablaba de que cuando creó la fundación, unos años antes, decía, bueno, el problema es que se están perdiendo las tertulias, ese café informal de todos, de parados, de conversar, cómo va la edición, qué tenemos, qué nos faltan, qué va en la tapa. Esa discusión es extremadamente importante. Y es lo que se pierde cuando uno trabaja por su cuenta. Evidentemente que este sistema de freelance, y que yo no estoy atacando, que juega un papel muy importante, por ejemplo, en las coberturas de guerra, en la fotografía de guerra, etcétera, pero a la hora de la tarea cotidiana de los periodistas, a mi juicio, resiente el trabajo profesional. Yo creo que los medios todavía están en una gran siesta. Esa es mi opinión. Claro, es fácil decirlo desde acá. Hay que estar tallando en un medio de comunicación. Piensen en el tiempo de una larga tradición, de un gran peso en la sociedad colombiana, ver que aparecen las web y desaparece, o sea, empieza a cambiar el negocio, ya no tiene ese poder que tenía antes cuando decía, a ver, me voy a informar, voy y me compro el tiempo y me informo, o El Espectador o lo que ustedes quieran. Los diarios regionales juegan otro papel que no sé si hoy lo podremos tratar, pero bueno, si a alguien le interesa lo conversaremos. Pero notoriamente están viviendo una enorme siesta por un asunto para mí que lo planteó también con claridad el señor Meyer en este libro del 2004. No recuerdo si puse la frase, es muy larga, pero miren lo que dice Meyer. ¿Cuál es el problema de fondo? Y no estoy hablando de un medio en particular, entiéndanme, estoy hablando de un promedio. Dice, porque ¿qué es lo que pasa? Todas estas nuevas plataformas tecnológicas de los grandes medios tienen un gran medio madre que es el medio escrito, o es la radio, o es el medio de comunicación tradicional. Y toda la cultura del medio se desparrama desde ahí. O sea que esto es muy importante. Uno puede decir, se venden menos diarios, el diario da pérdida. Sí, pero sin la cultura de ese diario no se puede explicar el resto. ¿Se entiende? Eso genera una sinergia que es insustituible. Por eso no hay que verlo solamente en términos económicos. Dice Meyer, los editores de periódicos pueden creer que los beneficios extraordinariamente altos que han conseguido en relación a otros negocios durante el siglo XX les pertenecen por nacimiento, pero eso no es verdad. Fueron el resultado de unas condiciones que ya no existen, que lo que cambió es lo que valía la producción de noticias. Su casi monopolio sobre el acceso comercial a sus clientes. Fue un monopolio natural debido a los altos costos de las imprentas. Este monopolio ha sido destruido por la tecnología que crea medios mucho más baratos de distribuir información. Y este es el cambio revolucionario. Hoy es más barato producir la noticia. ¿Por qué decimos hoy en los medios, o se está haciendo cada vez más común decir que hoy la noticia es un commodity? Es como que me vendiéramos el café sin procesar, digamos, sin valor agregado. Porque la tiene todo el mundo. Y esto es algo dramático para el periodismo. Yo, como sabía que tenía la charla de hoy, me tomé el trabajo, porque siempre escucho más o menos los mismos medios de mañana, pero traté de cambiar el dial y ver diferentes plataformas sobre la web. Y yo les aseguro que son muy pocos los medios que tienen una información diferencial respecto a lo que ocurrió ayer con la detención de este dirigente de la FARC por narcotráfico. Casi todos tienen el mismo relato. ¿Paro? Hola, buenos días. Rosa Sandoval otra vez desde Washington, D.C. Espero que me estén escuchando. Hola, Rosa. Perfecto. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por... Entonces, ¿inicio? ¿Empiezo? Sí, adelante, por favor, adelante. Ok, buenísimo. Bueno, buenos días con todos. En primer lugar, gracias por la invitación. Parece que el tema del seminario es un tema muy relevante para nuestra región de América Latina y el Caribe en estos momentos. Discutir cómo se está abordando el tema del tabaquismo y la industria tabacalera y el rol del periodismo en ello. Bueno, en primer lugar, quiero empezar presentándome. Yo soy Rosa Sandoval. Soy economista de la Universidad Católica del Perú y tengo una maestría en políticas públicas de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos. Yo soy asesora regional en
tabaco en la Organización Panamericana de la Salud aquí en Washington, D.C. Quiero empezar aclarando que mi participación el día de hoy es desde mi experiencia trabajando como técnica en control de tabaco desde hace 14 años. Lo que voy a compartir con ustedes es mi percepción y la percepción de un par de colegas más de la región con quienes intercambié comentarios en antelación al día de hoy, a partir de la invitación que ustedes me hicieron. Pero no como Organización Panamericana de la Salud, en el equipo técnico de control de tabaco, nosotros no hacemos un monitoreo estandarizado sobre cómo se da cobertura periodística al tema de tabaco o al tema de la industria tabacalera. Así que es básicamente nuestra percepción como técnicos y en ningún caso esta es la opinión o la posición formal de la OPS. Lo que les voy a compartir es cómo he visto en estos últimos 14 años que se trata el tema de tabaquismo y también de alguna manera espero poder compartir con ustedes o darles ideas sobre qué cosas a nosotros como técnicos del tema nos gustaría ver, ¿no? En primer lugar quisiera compartir que a pesar de que en mi biografía personal pareciera que no tengo ningún contacto con el periodismo, con el trabajo que ustedes realizan, sí tengo dos conexiones muy cortas, definitivamente. La primera es más una anécdota y es que cuando estaba terminando la secundaria en Lima, en Perú, y me hicieron el test vocacional en el colegio, la carrera que salió para la cual yo tenía mayor disposición era justamente periodismo. Así que hacía la broma de que probablemente en una muy mala decisión en un momento muy temprano de mi vida opté por economía en vez de optar por periodismo. Pero como notarán es algo que lo tengo siempre presente y es una carrera que siempre me ha llamado mucho la atención. En segundo lugar, que cuando me gradué de economista en Perú, mi primer trabajo justamente consistía en escribir una página periodística en un periódico en uno de los periódicos de mayor tiraje del Perú sobre políticas de inversión social. Así que con eso lo que quiero compartirles es que de alguna manera en esos 2 años que trabajé en ello pude tener una experiencia sobre el reto que significa poner en un espacio periodístico temas que parecieran no muy atractivos, ¿no? Y cómo podemos, llamar la atención tanto del público como de los tomadores de decisiones sobre temas que parecen que no tienen ningún ángulo periodístico o atractivo a priori. Ahora sí, pasando a lo que ustedes me habían pedido, yo tengo tres puntos, 3 mensajes, 3 temas para compartir con ustedes, ¿no? El primero es que en mi trabajo en estos últimos 14 años yo sigo teniendo la percepción de que el tema del tabaquismo sigue abordándose mayormente como un tema de salud individual. Algunos de ustedes seguramente saben que el 31 de mayo de todos los años se celebra el Día Mundial sin Tabaco, que es una de las fechas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Así que alrededor de esa fecha usualmente tenemos pedidos, justamente en muchos casos son de Colombia, ¿no? Pero de muchos países de la región que nos piden entrevistas y vamos a conversar, ¿no? Por el tema dado que se está conmemorando. Y para los Días Mundiales sin Tabaco, como Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, nosotros elegimos un tema por año, ¿no? Sobre el cual queremos llamar la atención en ese año en particular. Entonces, por ejemplo, algunas veces el tema central ha sido impuestos al tabaco, en otro momento el tema central ha sido advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillo y con efectivas son, y cuáles son los resultados que han tenido ponerle esas fotos enérgicas y grandes. O el tema del comercio ilícito de productos de tabaco, pero parece que inevitablemente al final de estas entrevistas siempre concluye o la entrevista termina con algún pedido, no siempre, tengo que ser sincera, pero en muchos casos todavía la entrevista siempre termina yendo hacia el consejo que nosotros podemos dar a nivel individual sobre cómo dejar de fumar o cómo podemos aconsejar a los padres para que sus hijos adolescentes no empiecen a fumar. Entonces, sin decir que ese no sea un tema importante, lo que eso nos
tema de tabaquismo y en un plano individual, y sobre todo que no pone sobre la mesa lo que ustedes están poniendo sobre la mesa, que es el tema del rol de la industria tabacalera, ¿no? Entonces yo creo que todavía ahí como primer punto tenemos un paso importante a dar, y es pasar de esa mirada individual del tabaquismo como una decisión personal de fumar o no fumar, a mirar lo que es el impacto en la sociedad del tabaquismo, ¿no? Y en ese caso lo que quería, digamos, por ejemplo, cuando estamos hacer un esfuerzo por entrar a lo que es el impacto, como digo, a nivel macro, a nivel de la sociedad, no solamente, por ejemplo, pasar de mirar el impacto del tabaquismo en aquella persona que lamentablemente tiene un infarto por motivo del uso de tabaco, y pasar de mirar esta lamentable y prevenible muerte prematura, o esta lamentable y prevenible incapacidad, ¿no?, que ocasionada por el infarto a consecuencia del consumo de tabaco, y mirar el impacto que tiene también, por ejemplo, en los costos de atención médica para nuestros sistemas de salud, ¿no? Ahora mismo sabemos que el 8% del gasto sanitario en América Latina se va a tratar enfermedades asociadas al uso de tabaco, y eso representa aproximadamente el 0.7-1% del Producto Bruto Interno de los países de América Latina. Entonces no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Y eso si es que solamente miramos costos de atención médica. También, si tomamos en cuenta, por ejemplo, las pérdidas de productividad, digamos, por aquella persona que, como digo, lamentablemente fallece a consecuencia del uso de tabaco, y no solamente está el impacto en la propia familia, sino también está el impacto en la economía, en ese recurso humano, en esa productividad que se pierde. Y cuando eso se calcula, se encuentra que la pérdida casi duplica la pérdida por costos de atención médica. O sea, si estamos diciendo que el 8% del gasto sanitario se pierde y representa más o menos el 1% del PBI, en términos de gasto de atención médica, si le sumamos la pérdida de productividad, podríamos llegar hasta un 2% del PBI que se pierde innecesariamente, ¿no? La salud deficiente, como es, digamos, de sentido común, ¿no es cierto?, es un enorme freno para el desarrollo de las familias, pero también de las economías, ¿no? O sea, yo creo que es relativamente fácil para nosotros imaginar digamos, vamos a decir que esta persona que lamentablemente fallece a causa de un infarto tiene un hijo adolescente que en vez de continuar la universidad se ve obligado a trabajar, y todo esto, y eso va a tener un impacto como sabemos, el nivel de educación de los padres tiene un impacto en el nivel de educación y también en el nivel de ingresos de los hijos, ¿no? Entonces esto genera o da pie a un círculo que puede terminar siendo un círculo de pobreza, ¿no?, en esta familia, y que además, digamos, no ayuda al desarrollo y al bienestar de la sociedad en general, ¿no? Y con esto paso al siguiente punto, y el siguiente punto es otro tema que no vemos tratado tan seguido, y es que toda esta, digamos, toda esta tragedia, tanto a nivel familiar como a nivel de la sociedad, puede ser evitada con políticas que son efectivas, que son probablemente efectivas, y también podría llevarnos entonces a, desde el periodismo, tener una mirada, un abordaje más crítico de por qué ciertas políticas que son probablemente efectivas todavía no están siendo implementadas, ¿no?, en muchos países de nuestra región y por supuesto en muchos países del mundo. Sí, tengo que decir que en estos últimos 14 años hemos visto un avance en este tema, sobre todo porque países como Colombia o digamos, o países como Panamá, como Uruguay, como Chile, México, algunos países caribeños como Jamaica, etcétera, son países que han implementado políticas de control del tabaco, y eso ha llevado a una discusión más de agenda pública del tema, ¿no? Entonces sí vemos avances en que en algunos países aparece cobertura periodística sobre el impacto que, por ejemplo, los ambientes libres de humo de tabaco tienen, no solamente a nivel individual, en dejar de fumar, sino también en, como digo, reducir la carga de la enfermedad a nivel de la sociedad y por tanto el impacto en los presupuestos de los países, ¿no? Pero es algo donde todavía, digamos, no se ha centrado, y donde a veces nosotros como técnicos nos preguntamos, digamos, ¿por qué no se mira más críticamente el tema de que si por ejemplo, déjenme centrarme en dos políticas: ambientes libres de humo de tabaco, ¿no? O sea, que no se pueda fumar en lugares públicos y de trabajos cerrados, o advertencias sanitarias grandes, digamos, como la mayoría de los países de la región ya han adoptado advertencias sanitarias
el caso de Colombia es 30%, y yo sé que hay una discusión para llevarlas al 50%, que es un poco el estándar que nosotros ponemos como Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que como mínimo sea 50. Son dos políticas que están claramente dentro de la competencia de la autoridad sanitaria, son dos políticas que han sido de los 35 países de la región de las Américas, 19 países ya tienen leyes de ambiente libre de humo de tabaco, Colombia es uno de ellos, ¿no? De los 35 países, 17 ya tienen advertencias sanitarias con imágenes grandes, etcétera. Entonces, es una política entonces que ya la ciencia dice que es efectiva para que la gente deje de fumar o para que los chicos no empiecen a fumar. Se ha probado que son viables en países de ingreso medio, países en desarrollo, como querramos llamarles a los países de América Latina y del Caribe, y sabemos que son además políticas que no requieren grandes presupuestos del Ministerio de Salud, ¿no? No estamos hablando de el Ministerio de Salud teniendo que poner, digamos, un programa con presupuesto y etcétera. Es una política regulatoria que no significa un gran desembolso de dinero del presupuesto público para ponerla en marcha. Entonces uno se pregunta, ¿por qué sí tiene tantos beneficios esta política? ¿Por qué no, en vez de 19 países, no son los 35? ¿Por qué en vez de que tienen ambientes libres de tabaco? Porque si son 17, ¿por qué en vez de ser 17 no son 35 los que tienen advertencias sanitarias grandes y con imágenes, ¿no? Entonces, esta mirada crítica al avance también sería importante que tuviese una mirada periodística, ¿no? Y eso nos lleva al tercer punto, o me lleva a mí al tercer punto que quería compartir con ustedes, y es el de la industria tabacalera, ¿no? Y es que en la discusión de políticas de control de tabaco hay un actor que es un actor que se opone claramente a las medidas efectivas, y es la industria tabacalera, ¿no? Y no vemos nosotros, o al menos nuestra percepción, es que no hay todavía mucho periodismo de investigación en la región de América Latina y del Caribe sobre el accionar de la industria tabacalera, ¿no? Y aquí quiero mencionar un reciente trabajo periodístico de The Guardian, que no sé cuántos de ustedes lo han visto, es reciente, es de los primeros días de marzo, si no me equivoco, el 9 de marzo salió publicado, que documenta cómo alrededor del mundo todavía hay mucha publicidad de cigarrillo, promovida obviamente por las respectivas compañías tabacaleras, en los niños, o sea, en espacios donde están los niños, o en otras palabras, cómo todavía los niños alrededor del mundo están muy expuestos a la publicidad de cigarrillos, ¿no? Y en este reporte de The Guardian, uno de los países, como digo, es un reporte periodístico que se hizo a nivel global, pero uno de los países en el mundo que eligieron es de nuestra región, que fue el Perú, ¿no? También se hizo este estudio periodístico en India, y ahora mismo no recuerdo en qué otros países más, pero entonces Indonesia también, por ejemplo. Entonces ahí uno ve algo que me parece que sería muy interesante documentar más, ¿no? La industria tabacalera usualmente dice que la publicidad que ellos hacen de sus productos no tiene como objetivo capturar nuevos fumadores, nuevos consumidores de sus productos. O sea, en otras palabras, que no tienen como objetivo que los chicos empiecen a fumar. Y de hecho, como algunos de ustedes quizás recordarán, hasta hace unos años existía en varios países de América Latina un programa financiado por la Philip Morris que se llamaba Yo Tengo Poder, que era un programa que se implementaba en las escuelas y donde se trabajaba con los chicos mensajes para que dejen de fumar, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿la Philip Morris se interesaba en que los chicos dejen de fumar? ¿No? Bueno, entonces la respuesta a esa duda que a uno le puede saltar sobre cómo encaja que una compañía tabacalera esté financiando un programa supuestamente para dejar de fumar, es que está comprobado que ese tipo de programas no son los más efectivos para que los chicos dejen de fumar. Lo que es efectivo es precisamente lo contrario a lo que este informe de The Guardian dice. El informe de The Guardian dice: los chicos están expuestos a la publicidad de cigarrillos porque documentan cómo los cigarrillos están siendo vendidos y publicitados a menos de 100 metros de las escuelas, ¿no? En diferentes países del mundo. Entonces están publicitados junto con otros productos que tienen como objetivo los niños, en kioscos cerca de los colegios, en bodegas. También hay una documentación de chicos que dicen que se les entregó cigarrillos con sabores,
¿no? Para que los prueben y no sé cuántos de ustedes saben, pero creo que más o menos se podrán imaginar que el rol que cumple el saborizante en el cigarrillo es que lo hace más palatable, ¿no? Lo hace más, cuando, si alguno de ustedes ha fumado, yo he sido fumador y siempre digo que dejé de fumar gracias a los ambientes libres de humo de tabaco, porque no podía fumar en lugares cerrados en la Universidad de Syracuse, donde la temperatura baja a -20 en enero. Entonces, o sea, o fumaba o me congelaba. Si fumaba me congelaba o estaba adentro, ¿no? Entonces ahí, en ese momento decidí que dejaba de fumar. Entonces, pero si alguno de ustedes ha fumado alguna vez o todavía fuma, habrá recordado la primera vez que probó un cigarrillo y no es agradable, ¿no? La mayoría de las personas tosemos, sobre todo si los chicos, ¿no? Entonces, los saborizantes cumplen ese rol, porque hacen esa experiencia menos desagradable, no se siente eso, y favorece entonces el inicio del consumo en los jóvenes, los saborizantes, y después el desarrollo de la adicción, porque es un producto altamente adictivo, ¿no? Entonces, The Guardian documenta todo esto. Y yo me preguntaba si, por ejemplo, digamos, en este trabajo felizmente hay un país en la región, pero me preguntaba cuáles son las acciones de la industria tabacalera en nuestra región y cuánto se ha periodísticamente documentado eso, ¿no? Y como les decía antes, o sea, por ejemplo, existen estos programas en las escuelas de Yo Tengo Poder, en donde la industria trataba justamente de vender su imagen, de que tiene una preocupación para que los chicos dejen de fumar, pero sin embargo cuando uno empieza a investigar dónde es que publicitan sus cigarrillos y dónde los venden, como The Guardian nos dice, parece que no es así, que sí están publicitándolos con una idea de capturar a nuevos consumidores, ¿no? Y con eso básicamente quisiera llegar ya al último punto, ¿no? Y es que los que trabajamos en control de tabaco sabemos que la industria tabacalera no solamente que tiene acciones, digamos, para seguir promoviendo el consumo en jóvenes, como lo que acabo de mencionar antes y como The Guardian lo ha documentado, sino que además se opone, ¿no?, sistemáticamente a cualquier política de control de tabaco probablemente efectiva, ¿no? Como les decía antes, nosotros hemos visto felizmente un gran avance en implementación de políticas, sobre todo ambientes libres de humo de tabaco o de inclusión de advertencias sanitarias grandes, pero todo ese avance no ha sido sin ninguna oposición de la industria, por el contrario, el avance ha sido a pesar de la gran oposición de la industria. Entonces, si bien es cierto que en algunos países han habido organizaciones de sociedad civil que han hecho un esfuerzo por documentar esta interferencia, yo creo que todavía hay muy poca documentación de la interferencia de la industria tabacalera en estos procesos legislativos y en estos procesos regulatorios, ¿no? Hay un trabajo ya bastante antiguo que nosotros mismos como OPS publicamos en el 2002, que ya necesita ser actualizado y que, digamos, sería interesante ver instituciones que pudieran sentirse convocadas para documentar este tipo de accionar de la industria en nuestra región. Han habido esfuerzos como digo, de organizaciones de sociedad civil en Sudamérica, sobre todo Argentina, por documentar eso. Creo que en Colombia también ha habido algún trabajo, pero creo que es un espacio en donde sería interesante avanzar más y que, digamos, con el ojo periodístico y con la formación de periodistas que ustedes tienen, pudieran ilustrarnos mejor cuáles son esas estrategias a las que nosotros a veces nos enfrentamos sin saber qué tan articuladas están o qué tanto son locales o más bien son con una mirada subregional o regional, ¿no? Y con eso básicamente quisiera cerrar mi intervención. Yo, para cerrarla, diría que lo que sería interesante es pasar de esa mirada individual del impacto que tiene fumar en un individuo, ¿no?, a la mirada más societaria, ¿no?, de tanto ¿por qué no hacemos más si ya está probado que lo que necesitamos hacer es efectivo, ¿no? Y quién no nos deja avanzar más y qué estrategias usa para no dejarnos avanzar más, ¿no? Y con eso, bueno, nuevamente les agradezco y quedo atenta para cualquier pregunta si fuese el caso. Gracias. Señora Sandoval, ¿me escucha? ¿Hola? ¿Hola?
escucho. Bien, muchas gracias por sus palabras, creo que fueron muy ilustrativas y acorde con lo que estamos tratando acá. Yo quisiera hacerle una pregunta, si usted me permite. Sí, por favor. Su planteo, su propuesta, se puede ver desde dos puntos de vista pensando en los medios. Uno es, tenemos que hacer estas coberturas de calidad en la industria del tabaco porque los medios de comunicación tienen un servicio público que cumplir y eso tiene una gran repercusión para la calidad de la democracia en la medida que se está divirtiendo de un problema que tiene la sociedad. Yo la pregunta se la quiero hacer por una segunda función, y es que los medios también necesitan captar audiencias, también necesitan que el medio como tal tenga un resultado económico. ¿Usted cree que estas coberturas que usted plantea tendría un público cautivo interesado en saber de estas cosas? Yo lo que creo es, por lo menos lo que yo podría decir de lo que he visto sobre la reacción frente a este informe de The Guardian. Me voy a centrar porque creo que ha sido bastante, lo menciono mucho este estudio porque, por ejemplo, al incluir a Perú y yo siendo peruana, ¿no? He podido tener una percepción de cómo la gente ha reaccionado en ¿cómo se dice? Social media. Se me olvidó. Bueno, creo que me entienden. En las redes sociales, ¿no? Entonces, yo sí veo un interés, yo creo que, o por lo menos yo percibí sí un interés por la gente o las personas que están interesadas en, por ejemplo, padres que están interesados en, por ejemplo, que sus hijos no empiecen a fumar. Nadie quiere que sus hijos empiecen a fumar, ¿no? Había un interés por saber, o llamó mucho la atención el saber qué cosa había detrás de eso, ¿no? O sea, que no es gratuito, digamos, que no es que necesariamente yo fallé como padre en darle una información, sino que hay una estrategia detrás para que los chicos ubiquen, vean, para que vean los productos, ¿no? Para que tengan acceso a ellos con acciones promocionales. Además, te lo doy gratis la primera vez, ¿no? Y engancharlos. Entonces, obviamente yo tengo una visión parcializada porque a mí me interesa mucho el tema y probablemente la gente alrededor mío también, ¿no? Pero a mí me parece que sí hay un público que quiere saber, que quiere estar más informado sobre qué cosa es lo que se está promocionando y comprando. Y ahí pasa otro tema que, a pesar de no ser mi especialidad, pero por ejemplo también hemos visto un alto interés, y me disculpo porque no he seguido las noticias en Colombia, pero sí hemos visto un alto interés nuevamente en Perú, como es mi país, y en Chile y en Brasil también, por la gente querer saber qué cosa está consumiendo en términos de productos para comer, que son productos procesados, ¿no? Entonces, en todos estos esfuerzos por incluir etiquetado de los productos que se comen, ¿no? Productos procesados que se comen, uno puede ver un interés de la población por saber, sí, a ver, ¿por qué se está discutiendo? ¿Qué tipo de etiqueta le van a poner? ¿Me va a ayudar a entenderlo mejor? ¿No? Entonces, para darte mi respuesta sesgada, diría que sí, que sí hay un público que está interesado en saber qué hay detrás de esos productos que aparentemente uno compra porque quiere, pero sabemos, los que trabajamos en el tema, que hay estrategias detrás, y creo que sí hay un interés en el público por conocer un poco más de eso también. Okay. No sé si hay alguna otra pregunta. Sandoval ha sido muy amable. Muchas gracias por tomarse estos minutos con nosotros. Creo que fue, digamos, muy ilustrativo y además con una gran conocedora de este tema, de lo que está ocurriendo en América Latina, y me parece que va a ser muy provechoso para los participantes de este seminario. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero que haya sido útil y quedo atenta a cualquier otra solicitud que ustedes tengan. Muy amable. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. ¿Sigo nomás? Bueno, a mí me hubiese gustado que esta intervención viniera un poquito después, pero bueno, voy a acomodarme un poco a esto y primero terminar de cerrar con esto. Lo que está planteando Meyer en términos periodísticos es: seguimos trabajando con una idea, los propietarios del negocio, los empresarios de los medios, están trabajando con un enfoque equivocado y no están viendo cuál es el problema de fondo. Voy a avanzar en esto para no perderme. Como les dije antes, hay un camino. Yo acá puse 3, podría haber puesto mucho más. No me voy a detener en los números, pero les aseguro
igual a los que les interese le puedo dejar toda la ponencia a ustedes, les aseguro que los números son todos favorables. Aumento de suscripciones, el New York Times ya tiene ganancias en su página web. Esto era impensable hace 10 años, todo el mundo decía, voy a estar en la página web pero voy a perder plata. Está dando ganancias, la gente está bajando la cantidad de noticias que permite leer gratis. Eran 10, ahora son 5, y va a ir a un producto absolutamente no gratuito para consumir cualquier noticia. ¿Y esto por qué es? ¿Esto es porque tiene tecnología? Sí, tiene tecnología, pero tienen artículos que tienen valor agregado que solamente yo voy a poder leerlos en ese medio. Y ese es el gran problema para mí que ha tenido la industria. Que digo que no es fácil la decisión, pero ha puesto mucho énfasis y está muy preocupada por la inversión en la tecnología sin darse cuenta que esa tecnología necesita de contenido de calidad. Y es en el contenido de calidad en el que estamos fracasando. Entonces, todos decimos lo mismo, todos estamos, hay un autor, también otro experto en gestión de medios que dice, leo los medios y son todas noticias hechas con fuentes de secundaria, ninguna fuente propia, que se levanta a sí mismo de otros artículos y que realmente cuando uno lo termina de leer, dice no tienen ningún valor agregado. Y acá me parece que está el problema de fondo. Y yo creo que, bueno, habría que hacer un experimento de tratar de invertir más en recursos humanos de calidad, de explicarnos lo que está pasando, de tener detalles, que yo hoy pueda leer en un periódico una historia diferente, con más información sobre lo que fue este problema de hoy con este dirigente de la FARC vinculado a este tema del narcotráfico, y no que compremos un relato único. Pero para eso se necesita una inversión en capital humano. El New York Times y el Washington Post se han visto beneficiados notoriamente por la asunción de Donald Trump en la Casa Blanca. Notoriamente se ha visto beneficiado. O sea, tampoco uno va a pensar que esto responde solamente a unas prácticas periodísticas. Esta visión de perro guardián, de periodismo independiente, y yo diría en muchos aspectos de periodismo opositor, le ha permitido tener una audiencia cautiva. Pero, permítame decirle, porque esto me parece que para mí es el tema de fondo, es cómo se está haciendo esa cobertura. Fíjense en los datos que tengo acá, no voy a abrumar con información, pero me parece que es importante que lo veamos. Hoy el New York Times dispone de 6 periodistas que cubren la Casa Blanca, apoyado por 5 periodistas de investigación. Hoy el New York Times redujo de 10, por estas razones, el número de noticias gratuitas que se pueden ver en un portal, y esto que me parece muy importante, en los últimos meses desbloqueó $5 millones para la cobertura del nuevo gobierno. $5 millones. Acá hay una apuesta por tener recursos humanos de calidad. Y no digo de no preocuparse por tener lo último en tecnología y hacer estos videos que se hacen, que son espectaculares. La tecnología hay que tenerla, pero si yo tengo tecnología y no tengo gente investigando, periodistas formados, esa tecnología me la voy a poner de sombrero, porque va a ser espectacular, pero yo digo, ¿y para hacer qué? Ahora, si yo tengo esa tecnología, como el diario The Guardian, para mostrar qué está pasando con la publicidad de la industria tabacalera cerca de los colegios, para demostrar cómo los países pobres la industria tabacalera actúa y a eso aprovecharme de toda la tecnología a mi favor, entonces es otro cantar. No voy a tener un relato único, voy a tener un valor agregado. Así como hablamos hoy, que tenemos que tener un valor agregado en la materia prima para exportar en nuestros productos básicos, también tenemos que tenerlo en la producción de las noticias, de la noticia pura y dura. Tenemos que darle un valor. Y insisto, esto no alcanza con tener tecnología de punta. Esto se explica solamente por la inversión en capital humano, o diría, por lo menos, es una gran explicación. El Washington Post, que ha tenido un éxito fenomenal en el último año, desde que asumió Trump también, tiene 8 periodistas cubriendo la Casa Blanca. 8 periodistas. Y además ha reforzado todo el equipo de tecnología puesta al servicio de la información. Todas las informaciones que hemos tenido de Donald Trump en el último año, que digamos hay información todos los días, que nos llama la atención porque rompe con el statu quo y con lo políticamente correcto de la Casa Blanca y de Washington, proviene de periodistas que investigan, que luego piensan
cómo se va a armar ese relato periodístico. Yo recuerdo que hace, no sé cuántos años ya, pero hace ya mucho tiempo, había habido una conferencia, yo creo que fue en 1997, de un periodista argentino fallecido, Tomás Eloy Martínez, una conferencia que dio en la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa en Guadalajara. Tomás Eloy Martínez hablaba allí de las nuevas narrativas en el periodismo, la importancia de comenzar el lead, el copete o la entradilla de la noticia con una historia que humanice esa noticia que estoy dando, que no habla de cifras, sino que ponga un ejemplo, ponía por ejemplo un servicio de la portada del New York Times, un nuevo servicio de delivery de pizzas, y la historia no comenzaba diciendo que había un nuevo servicio, sino comenzaba con un funcionario de esta empresa que atendía el teléfono y cómo le respondía al cliente. Esto acá se hace de sobra y tenemos expertos, ahí tenemos al gran Salcedo Ramos, que nos ilustra permanentemente con historias de calidad de las nuevas narrativas en el periodismo escrito. Pero esto tiene que avanzar hacia otras áreas donde tenemos a la tecnología a nuestro favor. Tenemos que tener infografías animadas, tenemos que tener videos de calidad que complementen esa narrativa escrita. Tenemos que hasta tener drones para esas imágenes que podemos necesitar. Por ejemplo, para detectar estas imágenes, esta publicidad acerca de los colegios que nos comentaba la economista Sandoval. Es una tecnología puesta no para el divertimento. No está mal el divertimento, yo no estoy criticando el divertimento, pero puesto al servicio de este periodismo de calidad, porque ya no alcanza con lo que Tomás Eloy Martínez nos decía en 1997. No puedo pensar solo en términos de texto. Tengo que pensar en transmedia, multimedia, en un video, en una imagen que llame la atención, etc. Y me parece que es en esto que no se va la vida, y es en esto lo que, en mi humilde opinión, creo que la gente está dispuesta a pagar. La gente no está dispuesta a pagar esa información que ve exactamente igual en todos lados. Lo que quiere, me parece a mí, y en lo que está dispuesto a hacer, es en tener justamente ese valor agregado. Robert Picard, que era este experto en medios, que estuvo mucho tiempo vinculado a Reuters como una persona que analiza la gestión de los medios, es uno de los principales académicos en economía y gestión de medios, justamente había dicho que uno de los problemas que él veía en la cobertura de noticias, digamos en promedio, no que haya excepciones, la economista Sandoval nos acaba de hablar sobre el tema del tabaco en una excepción, hay excepciones, y yo creo que en esas excepciones es que está esa ventana que nos da un cierto optimismo, pero decía Picard, dice que está cansado ya de entrar a los portales web y leer escritos que solamente tienen fuentes secundarias. Es decir, citas de otros periodistas, declaraciones públicas, ningún tipo de valor agregado. Entonces él dice, ¿por qué la gente va a pagar? Si eso está en todos lados, ¿cuál es el sentido de pagar por eso? Y eso es lo que a mí me parece que la industria tenía que plantearse. Es decir, ¿cómo la industria puede esperar que alguien esté dispuesto a pagar algo que está en todos lados y gratis? Más o menos igual. Ahora, para eso no hay secretos. Hay que invertir en capital humano. Hay que invertir en recursos humanos. Yo creo que una redacción tiene que tener una mixtura entre periodistas sin experiencia, entre periodistas que comienzan, porque eso le da una dinámica, hasta con la tecnología diferente, pero no se pueden pensar de periodistas que ya tienen una formación, un bagaje, un contexto, que como yo digo, el periodista bien formado, el periodista con experiencia es como un piloto de avión. Cuando el piloto de avión ve el asunto en perspectiva, cuando ya levantó vuelo, pero para levantar vuelo hay que saber manejar ese avión, hay que tener experiencia de vuelos y muchas horas. Y la única manera de hacer esto es decir, bueno, yo creo que habría que hacer una apuesta. Un año vamos a apostar, vamos a invertir en capital humano, vamos a invertir en periodistas que tengan experiencia y ver efectivamente si eso tiene un resultado en las visitas en la medida que tengamos un mejor contenido. Pero insisto, por suerte tenemos otra cara, que es la de los medios que estamos viendo ahí, que tienen, como les dije hoy, dos sistemas de negocios, por llamarlo de alguna manera. The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, usted quiere leer, tiene que pagar. A partir de determinados artículos, podrán ser 5 o 10, pero usted tiene que pagar. Hasta acá le permitimos que sea gratis, después hay que pagar.
Después tenés el sistema de The Guardian, que también tiene que ver con otras posiciones ideológicas. Este es un diario del punto de vista editorial más de izquierdas, más de izquierda europea, pero entonces lo que ellos dicen es, esto tiene que ser hasta por razones ideológicas, Internet tiene que ser una plataforma abierta y por lo tanto nosotros lo que vamos a pedir es que nos colaboren nuestros lectores. Entonces lo que tienen es suscripciones, más que suscripción lo que tienen son lectores que colaboran, ¿no? Con una membresía, en fin, y que de algún modo les permite a ellos llevar esto adelante. Son dos proyectos completamente diferentes. Y yo creo que lo que tenemos que plantearlo, lo que lo tenemos que plantear a mí, me parece, primero, ver a la tecnología como un aliado del periodismo de calidad. Yo no estoy hablando de volver a un periodismo antiguo, donde solamente apostemos al texto. Yo creo que el texto hoy es un instrumento más y que tenemos que estar en un grupo multidisciplinario decir, bueno, esta historia que yo tengo acá, ¿cuál es la mejor manera para contarla? O cómo yo utilizo diferentes instrumentos tecnológicos para contar esta historia. Voy a tener un texto, voy a tener imágenes, voy a tener un video y todo esto con aquella lógica que vimos que pasaba antes con el periodismo tradicional, que se complementen y no que se sustituyan. Yo no voy a presentar un video que me repita lo mismo que me repita el texto. Tengo que buscar que estos diferentes soportes tecnológicos se complementen. Y creo que esta frase de este gran periodista británico, Jeff Jarvis, que trabaja en Estados Unidos y que está revolucionando la discusión sobre el papel de los medios, él dice, señores, tenemos que aprender de las grandes empresas tecnológicas, de Google, tenemos que aprender de todos ellos y lo que tenemos que lograr es tener un proyecto periodístico que brinda un servicio a la sociedad. Y tenemos que crear una comunidad en torno a ese servicio. Él nos dice, tenemos que ayudar a una comunidad a organizar mejor sus conocimientos de manera que esa comunidad se pueda organizar mejor. Y para esto el gran aliado que tenemos es, desde mi punto de vista, la tecnología. Ahora bien, yo en estos minutos finales que me queda quiero abordar el tema del tabaco, porque si no, no se entendería bien. Y sobre esto, sinceramente les digo, no soy un experto, simplemente soy un periodista que hace 2 meses que estoy pensando en el tema y viendo qué está pasando con la cobertura de los medios. Coincido totalmente con la economista Sandoval. Los medios de comunicación, el gran problema que tienen en esto para mí es una organización de tareas internas. Ven esto como un problema de salud individual y están buscando una salida individual a esto y no se dan cuenta de todo lo que está en juego. Y si no forman un equipo multidisciplinario donde haya un experto en economía, un experto en política y entiende al lobby que hace la industria tabacalera, que hoy es mucho más sutil y compleja que cuando vimos la película y nos ilustró la película El Informante, que la industria mentía respecto al daño que hacía el tabaco, eso no lo vamos a tener más. Lo que vamos a tener es mucho más complejo porque son mensajes sutiles que se hacen a través de la comunicación organizacional y esto lo que obliga también es a tener un mayor conocimiento y también a tener una mayor sutileza en estas coberturas. Yo creo primero que es un problema viejo pero que tiene un rostro nuevo. Lo vemos hoy, por ejemplo, en la discusión que quiere dar la industria del tabaco en torno al cigarrillo electrónico, que quiere hablar del libre de humo y no del libre de tabaco. Eso se vio hace poco, hace un mes en una conferencia en Sudáfrica, donde notoriamente se demostró que la industria tabacalera, a través del uso del lenguaje, está llevando a que la discusión se dé en otro terreno. Y realmente el problema no es el tabaco. Ojalá que solamente sea el problema de humo. Porque de ahí hasta pueden salir diferentes políticas tributarias. ¿Cuál es la tributación que tiene hoy el cigarrillo electrónico y el debate que también está presente hoy en Colombia en torno a eso? Creo que es un tema relevante para la sociedad y si el camino del New York Times, si el camino de Washington Post y de The Guardian, nos acaba de ilustrar con un ejemplo la economista Sandoval, es el correcto, entonces una buena cobertura sobre el tema de tabaco, que es de periodismo de calidad, también paga. Es un buen periodismo que paga. Nuestro público va a estar interesado como padre de familia, en fin, a tener información de calidad. Pero para mí hay que formar equipos de trabajo. No arrinconar el tema del tabaco y ponerle un corset pensando que es un problema de salud. Ay, ¿cómo dejo de fumar? ¿A dónde voy? No, es un problema mucho más complejo porque en la industria tabacalera, gran lobby internacional y mundial, se mueve como se mueven los grandes lobbies a nivel internacional. Entonces, ¿qué ha hecho hoy? No nos muestra la película El Informante, que es negar el problema. No, el tabaco es malo. El tabaco es malo. Nosotros vamos a contribuir a solucionar este problema, pero usted siga fumando. Con saborizantes, con
con cigarrillo electrónico. No, el cigarrillo electrónico es humo, no es tabaco. No. Nosotros tenemos que estar realmente como periodistas y como perros guardianes atentos a esto y ver que ahí hay historias, o como hoy comentaba nuestra colega que está haciendo una tesis sobre el tema del cigarrillo del contrabando, el gran drama del tema del contrabando de cigarrillos y los problemas que eso genera además, porque al ser de contrabando hay muchos menos controles en temas sanitarios y en otros tipos de asuntos que deberían preocuparnos. Entonces lo que yo digo es, formemos grupos, pero si no funciona, no funciona, pero vamos a probarlo. Si no estamos haciendo dinero apostando solo a la tecnología, vamos a hacer un cambio, a ver qué nos sucede con ese cambio. Y tenemos algo a favor, que no pasaba hace 10 años, y es que tenemos el público a favor. Comentaba, la organización me hizo llegar unos datos muy ilustrativos, como también en Colombia esto sucede, cómo la población, el público, está apoyando estas políticas de control del tabaco. Hoy hay un público que entiende que esto está mal y que hay que atacarlo. Por lo tanto, ese potencial lector, ese potencial internauta, usuario de Internet, está a favor de leer estas historias. No es un tema menor, porque antes no había un aliado, porque este es un asunto que hasta hace muy poco tiempo se discutía. No, que la nicotina no hace mal, que si le pongo tal producto, era de discusión. Ahora no hay discusión, como ocurre con el cambio climático, como ocurre con la comida chatarra. Ahora hay suficiente evidencia científica para decir esto es malo. El asunto es cómo vamos a hacer la cobertura sobre eso, porque saber la industria tabacalera no ha cambiado el discurso para acomodarse, pero porque sigue dando pelea, no porque se haya retirado de la pelea. La está dando desde otro lugar, mucho más complejo porque es sutil. Y acá yo puse, por ejemplo, de la negación del problema a una sofisticada comunicación corporativa, como decía hoy, en el uso del lenguaje. El lenguaje no es neutro. Y les pongo un ejemplo, para salir un poco del tema del tabaco, pero para llegar al tema del tabaco. Nosotros, y cuando digo nosotros, yo hablo del periodismo en general, y yo me involucro, nos comimos las pastillas del lenguaje respecto al acuerdo de paz. Nos comimos las pastillas de hablar de posconflicto y no de posacuerdo. Y esto no es gratis, porque las expectativas que se generan cuando uno habla de una cosa o de la otra es completamente diferente. Un asunto es vivir en un posacuerdo y ver cómo convivimos con eso, y otra cosa es vivir de un posconflicto, que nos da la idea que si se firma el acuerdo de paz no vamos a tener más conflicto, lo cual está lejos de la realidad. No quiere decir que sea malo el acuerdo, digo el efecto del lenguaje. Y no es lo mismo hablar de lugares libres de humo que hablar de lugares libres de tabaco, porque con el avance también de la tecnología en el consumo de cigarrillos, esto tiene un efecto enorme. Lo que yo, y con esto voy terminando, que me parece que también que deja planteado la economista Sandoval, aunque no lo dijo en estos términos, es que lo que nos está faltando, además de visualizar que esto es un periodismo de calidad que paga, que va a haber lectores y que va a haber usuarios interesados, en que el periodismo no tiene una actitud proactiva en torno a la cobertura de este tema. Lo cubrimos cuando es el día sin humo, lo cubrimos cuando es el día del tabaco, lo cubrimos cuando sale una investigación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, lo cubrimos cuando no hay un evento. Y cuando hacemos una cobertura de los medios cuando hay un evento, quiere decir que no tenemos un periodista especializado. Cuando tenemos un periodista especializado, es el medio el que se adelanta a hacer esa cobertura y no está esperando que ninguna institución, por más buena fe que tenga, nos esté diciendo, usted acá tiene un tema, como nos acaba de ilustrar ese estupendo trabajo que hizo The Guardian en torno a eso. Leí hace poco a un médico, creo que de California, que decía, es cierto que la gente es consciente que el cigarrillo hace mal. Pero ¿saben qué dice él? No es totalmente consciente de lo grave que es. Por eso, y con esto termino, creo que desde el periodismo tenemos mucho por hacer. No solamente porque este es un tema muy importante para la sociedad, sino porque estoy convencido, no lo miro solamente en términos morales o éticos, que este asunto tiene un público cautivo e interesante, y esto también contribuye a tener medios mucho más fuertes en asuntos que son muy importantes, no solamente para el país, sino para todos nosotros como sociedad. Les agradezco estos minutos, espero que les haya servido y estoy atento a alguna pregunta que me quieran formular. Muchas gracias. Hacemos un pequeño corte, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Ah, preguntas, sí, con mucho gusto. Una pregunta
Sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Yo creo que esta intervención demuestra lo importante que es en un espacio académico tener este tipo de discusiones. Gracias por dar la oportunidad de escuchar la visión de una organización que ha sido uno de las organizaciones que lidera, digamos, toda la implementación de las medidas que funcionan para controlar la epidemia. Me alegra mucho de verdad tener la presencia de Rosa Sandoval aquí en el taller. Y no sé si me está escuchando, pero le agradezco enormemente el tiempo y la disposición y además la claridad de las ideas que nos dejan presentadas. A mí en particular eso me deja muy motivada para seguir compartiendo información que pueda ser de utilidad en ese contexto que ustedes están planteando. En particular, Rosa hizo mención a un tema acerca del ciclo de pobreza y cómo el tabaquismo influye en eso. Pues les cuento que hay una primicia. Hoy sale publicado en el British Medical Journal un trabajo científico que incluye el trabajo que hemos hecho aquí desde ANASH en Colombia, pero también para otros países, en donde se compara el efecto de una medida de impuestos parecida a la que tomamos en Colombia en diciembre del 2016 en ahorros en la población de menores ingresos. Entonces voy a compartir con ustedes, para los que estén interesados, el boletín de prensa. El artículo, como les digo, salió hoy en el British Medical Journal. Aquí estoy dándoles la primicia. Y el boletín de prensa lo tengo aquí a disposición para los que estén interesados. Pero es un ejemplo de cómo hay ya información dura sobre estos temas que Rosa mencionó, que se refiere específicamente a estimaciones de nuestro país, que uno esperaría que llamara la atención, digamos, del público para poder darle más piso a este tipo de argumentos y no simplemente como unas ideas en el aire, ¿no? Era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias por la participación. Si quieren podemos estirarnos un poquito mientras se organiza Jorge. Gracias. Porque siempre es una jornada larga.